Buenas tardes, hermanos, bendiciones, bienvenidos todos los que están acá con nosotros en el salón y quienes se van a conectar en línea. Hoy vamos a estar comenzando un nuevo estudio. Es un seminario básico y vamos a estar viendo cómo amar a los vecinos y al vecindario. Vamos a dar un minuto para que se conecten las personas. Tenemos una guía de estudio que vamos a tener cada clase y las van a encontrar allá atrás. Cada uno puede tomar una y un bolígrafo. Y así podemos tener la clase y que ustedes interactúen con nosotros. ¿Ok? Así que vamos a ver si llega alguien más o se conectan. Allí se están conectando. Bien. ¿Todos tienen su folleto ya? Sí. Listo, ok. Perfecto. Entonces hoy vamos a estar viendo la clase número 1. ¿Cómo deben los cristianos amar a sus vecinos? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. ¿Cómo deben los cristianos amar a sus vecinos? Y hoy vamos a estar examinando cómo podemos obedecer mejor el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo. ¿Con quién? Con nuestros vecinos, que son los más cercanos a nosotros. Permítanme comunicarles los dos propósitos de esta lección de hoy. ¿Okay? Primero, durante las siguientes semanas, ¿verdad? Son 6 clases de este seminario. Vamos a ver una idea de lo que es para el cristiano aprovechar las oportunidades para amar mejor a nuestros vecinos. Así que vamos a cubrir algunas de esas obligaciones básicas de ser un buen vecino, pero también hablaremos de las oportunidades y las sugerencias para ser mejores vecinos. Esto significa que casi todo lo que estaremos tocando o diciendo en esta clase está dentro de la categoría de poder, algo que podemos hacer, y no dentro de la categoría de ver. Es importante, ¿verdad?, que tengamos todos nosotros una perspectiva bíblica de cómo tratar a nuestros vecinos, aun cuando en nuestro discipulado individual algunos de nosotros terminemos especializándonos en esta área más que otros. Y el segundo propósito es que queremos que todos tengamos una idea de la complejidad que implica amar al prójimo en una sociedad moderna. ¿Por qué debemos amar a mi prójimo? Si usted tiene su folleto allí con ustedes, ¿verdad? Van a ver que la primera pregunta, introducción, te pide que pongas tu nombre, el vecindario donde vives y el tiempo que has vivido allí. Quienes están en línea y no tienen el folleto pueden compartir con nosotros. Estoy rápidamente poniendo en los comentarios. Y allí ven, ¿verdad?, en la introducción los dos propósitos de la clase, ¿sí? La idea cristiana de ser un buen vecino y la complejidad de lo que significa amar al prójimo en estos tiempos. Ahora, si ustedes pasan la página, en la página 2 van a ver esta pregunta. ¿Por qué debo amar a mi vecino? Ahora, el mandamiento ama a tu prójimo parece algo bastante claro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que tener una clase que hable sobre esto? ¿No deberíamos estar usando ese tiempo tal vez para estar allá afuera haciéndolo? Que lo hemos venido haciendo. Pero lo que sucede es que antes de llegar a la aplicación, antes de poner algo en práctica, primero hay algunas cosas que necesitamos entender acerca de este mandamiento. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con la parábola de Jesús del buen samaritano. Esto lo van a encontrar en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Vamos a Lucas capítulo 10, a partir de los versículos 25. Allí en el folleto tienen Lucas 10, 29 al 37. ¿Okay? Así que allí en el folleto también está. Así que en Lucas 10:25, un intérprete, ¿verdad?, de la ley aparece para probar a Jesús. Y le hace la siguiente pregunta. Le dice: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era una pregunta para probar a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? Y que la respuesta de Jesús es otra pregunta. Bueno, tú conoces la ley, ¿qué dice la ley de Moisés? Quizás había escuchado a esta persona a Jesús antes, porque resume la ley de la misma manera que lo hace Jesús. Le responde, ama a Dios y ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás, le dice Jesús. Entonces tenemos allí una conversación, ¿verdad? Y luego sigue allí donde vemos en el folleto, versículo 29. ¿Qué sucedió con esta persona que le preguntaba a Jesús? Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le contó una historia, una parábola. Le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuida de él. Y todo lo que él gaste de más, te lo pagaré yo cuando regrese. Y le pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y obviamente él le respondió, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús vuelve y le responde lo que vimos hace solo unos minutos. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que quería enseñar Jesús. Ama a tu prójimo significa incluso amar a tu enemigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es solo una enseñanza del Nuevo Testamento. Jesús y este intérprete de la ley están citando Levítico 19:18, donde Dios dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en ese contexto, la palabra prójimo hace referencia al pueblo de Dios. Así que cuando Jesús, ¿verdad?, decide utilizar al samaritano, esa persona que era despreciada por los judíos, lo que está haciendo es destruyendo cualquier clase de límites para ese mandamiento. Ya no es simplemente el pueblo de Dios. Jesús está rompiendo esas barreras. Así que no es solamente a personas que respetemos, que nos caigan bien. Amar a nuestro prójimo significa amar a todos. A las personas que no esperamos amar, a las personas que no respetamos, a las personas que tal vez tenemos dudas, creemos que son sospechosas. A todos. Así que el problema no es decidir quién es digno de nuestro servicio y quién no lo es. Nuestro trabajo es ser, buenas tardes, un buen prójimo para aquellos cuyas necesidades vamos a poder satisfacer. ¿Y cuál es nuestra respuesta básica a la parábola de Jesús? Esta parábola que escuchamos, ¿acaso es, ok, genial, vayamos y amemos de esa manera? Si esa es nuestra respuesta, tal vez no hemos entendido bien la enseñanza de Jesús. Y esa es la razón por la cual comenzamos con esta parábola. Es muy difícil y sospechoso que este maestro de la ley pueda obedecer completamente el mandamiento de amar a su prójimo. Incluso en la forma en que los judíos lo podían entender cuando Levítico 19 exigía que amara al pueblo de Dios. Sin embargo, el intérprete de la ley amplía si él amplía la definición de prójimo para incluir incluso a los enemigos, entonces ya ese mandamiento para él parece casi imposible.
Y eso es exactamente lo que Jesús quería mostrar. Así que cuando vemos un tema como este, como amar al prójimo, es fácil pensar simplemente en términos éticos. ¿Cómo podemos amar mejor para poder ser mejores personas? Eso es lo primero que nos viene a la mente. Así que esa mentalidad ve la parábola de Jesús como una guía ética de valores. Pero antes de verla como una guía ética, deberíamos ver esta parábola como una catástrofe ética. No podemos ir y hacer lo mismo y por ende no podemos heredar la vida eterna. Solo una persona ha obedecido este mandamiento a la perfección. ¿Y quién ha sido? Jesús. Quien murió por nosotros cuando éramos aún enemigos de Dios. Entonces, Él nos dio el ejemplo. Él estuvo dispuesto a morir con nosotros aún cuando éramos enemigos del Señor. Nuestra justicia sabemos, ¿verdad?, que no proviene de obedecer la ley, porque ¿quién obedeció la ley por nosotros? Cristo. Entonces, y solo entonces, cuando somos perdonados a través de su muerte, pese a nuestra desobediencia, entonces emprendemos ese camino de la verdadera obediencia. Ahora, somos perdonados por Dios en base a la justicia de Jesús. Y es entonces por gratitud, porque estamos agradecidos de ese perdón, que queremos agradarle y obedecerle. Pero ahora, de este lado del perdón, nuestra obediencia no es un intento de hacer que Dios nos ame más. ¿O sí? ¿Voy a hacer más cosas para que Dios me ame más? No lo es. Simplemente es una respuesta al amor que Él ya nos ha mostrado. O sea, amamos porque hemos sido amados primero. Y eso fue lo que el intérprete que habló con Jesús no entendía. Él hizo esa pregunta, nos dice el pasaje, para justificarse. Entonces su clase de amor solo se enfocaba en sí mismo porque su amor por Él era una obra que podía manipular para intentar ganar su entrada al cielo. Así que a Él realmente no le preocupaba amar al prójimo. ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo debo amar a mi vecino? ¿Cómo debemos amar a nuestros vecinos? ¿Alguien tiene una idea? Pueden también comentar allí en línea. ¿Cuál es la mejor manera de amar a nuestros vecinos? Nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? Socorrerlos cuando necesitan alguna ayuda. Muy bien. Ayudarlos cuando necesitan de nosotros. ¿Tenías algo? En mi caso, Jonathan siempre dice que el día que nos vayamos de la comunidad donde vivimos, Ajá. ¿cómo se dice? Que voy a extrañar. Voy a extrañar a las personas, a la comunidad, porque yo siempre ando haciendo amistad con todo el mundo y conversando y muchas veces se paran a ver las plantas y eso me ha servido mucho de enganche, ¿no? ¿Las plantas? Sí, Wow. porque justo, un ejemplo. hierbas de cocinar y el otro día estaba plantando albahaca y conocí una señora que lleva viviendo 8 años que nunca había hablado con ella por estar plantando albahaca. Me dice, ¿vas a hacer tallarines verdes? Y yo, sí, voy a hacer tallarines verdes. Cosas así nos pusimos a hablar. Ay, tú eres peruana, sí, mi esposo es peruano, cosas así. Y he conocido mucha gente del condominio. Y los más acercados, obviamente, ¿no? Okay. Porque es un condominio muy grande. A veces, pues, le ofrezco cualquier platillo peruano que haga, o cualquier platillo cubano, o desayuno, o café. ¿A qué hora estás en la casa? Sí, ¿a qué hora debo estar? En serio, sí. Yo me voy a ir a dar un paseíto por ese vecindario. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que romper ese miedo de ese de, ay, ¿qué van a decir? Que como que hay que, como que a veces las personas, en mi caso no, como que tienen pena de interrumpir la paz de la otra persona o qué tal si me rechaza o lo que sea. Uno tiene que perder ese miedo y simplemente pues ser tú y no estar pensando en eso y saludar a las personas, ofrecer lo que quiera, qué sé yo, hablar con ellos. Yo soy así y por eso pues, me he conocido muchas personas. Ya sabemos en qué lado estás tú, el lado extrovertido. Y Jonathan, introvertido. Yo no soy extrovertida, pero soy una introvertida.
introvertida amigable. Ok. Bien. Estamos ahí en el medio. Excelente ejemplo. Gracias, Lice. Bueno, si queremos, ¿verdad?, obedecer el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo con nuestros vecinos, entonces tenemos que tener un entendimiento correcto del por qué lo hacemos. No lo hacemos para probar nuestro valor ante Dios, sino como respuesta que Jesús se convierte en nuestro valor ante Dios. Pero sin embargo, sigue estando la pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de amar a tu vecino? Predicarle el evangelio, ¿no? Entonces, en el libro de Hechos, cuando la iglesia en Jerusalén se dispersó por la región, ¿qué hizo por sus nuevos vecinos? Nos dice Hechos 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo primero, me parece que lo primero es saludarlo. Sí. Entonces, saludarlo, y hay un motivo. Sí, antes de darle el evangelio, salúdelo. No, motivo para conversar. Muy bien. Si no, como yo de frente voy a... Como dijo alguien, la mejor forma de cumplir los grandes mandamientos, que son amar a Dios y a tu prójimo, es la gran comisión. Llevar el evangelio a todas las naciones y enseñarles a seguir a Jesús. Así que si la evangelización es la mejor manera de amar a nuestros vecinos, no queremos reducir ese amor simplemente a la evangelización. Y esa es una parte muy importante de esta clase. ¿Por qué? Porque parece que con mucha frecuencia nosotros, ¿verdad?, los cristianos, tenemos solo dos niveles. Lo más importante y lo que es menos importante. Entonces, algunos cristianos reducimos todo a la evangelización. Si no resulta en personas siendo salvas, no vale la pena. ¿Para qué perder tiempo en eso? ¿Para qué invertir tiempo si no va a resultar en personas siendo salvas? Pero, como vamos a ver en la siguiente clase, eso no le hace justicia a la enseñanza bíblica. Y más bien termina elevando nuestras obras a expensas de la obra de Dios. Ahora, otros cristianos ven ese problema y quieren poner todos los aspectos de amar a su prójimo, la evangelización, lucha contra el hambre, la reforma de la educación, todo en el mismo nivel. Entonces, en su terminología, por ejemplo, plantar árboles es como ir de misiones, como compartir las buenas noticias de Jesús. Algunas personas que creen esto incluso pueden usar frases como, predica el evangelio, si es necesario, usa las palabras. Pero el evangelio es un mensaje. Entonces son palabras. Salud. Son palabras y tenemos que comunicar el mensaje. Pero eso lo veremos la próxima semana o en la próxima clase. Ahora, cuando pensamos, ¿verdad?, sobre amar a nuestros vecinos, existen dos peligros básicos que vamos a querer evitar. ¿Ok? Y eso está allí en el punto 3 de la guía que tienen en mano. ¿Ok? Dos peligros que queremos evitar. El primer peligro que queremos evitar es no compartirles el evangelio. ¿Sí? Muy a menudo parece que nuestras relaciones a largo plazo, digamos la familia, los vecinos, son las más difíciles para la evangelización. Tal vez se te hace fácil compartir el evangelio con un taxista, pero con tu padre que conoce todas tus fallas, todas tus debilidades, parece que es muy complicado. Con nuestros vecinos puede pasar algo similar. Son conocidos, así que es posible que no conozcan todas nuestras imperfecciones. Pero los vemos todo el tiempo, así que es fácil caer de la trampa de, bueno, voy a esperar el mejor momento para hablarles del evangelio. Y siempre lo vamos, menos Lice. Siempre lo vamos postergando, ¿verdad? Voy a esperar el mejor momento. Por eso esperamos que, que esta clase nos ayude para tomar un poquito, ¿verdad?, de conciencia y dar ese paso, ¿no?, de valentía. Ahora, el segundo peligro que ya lo mencionamos es que solo veamos a nuestros vecinos en términos de evangelización. Así como si la única forma en que podemos amarles es si le estamos evangelizando.
esa tal vez es la mejor forma de hacerlo, pero no debería ser la única forma de amarles. Muy bien. Ahora, aquí, ¿verdad? Vamos a ver unas razones por las que amar a tu vecino debe incluir, como dice la hermana, la evangelización, pero no debe limitarse solo a la evangelización. ¿Okay? Reducir nuestro amor hacia el prójimo a la evangelización no es ser fieles a la Escritura. Cuando la Biblia habla de amar a quienes no son cristianos, su principal objetivo es ciertamente evangelístico, pero no exclusivamente evangelístico. Y quizás uno de los mejores ejemplos es este que tocamos cuando abrimos, la parábola del buen samaritano. Se supone que el hombre hubiese pasado de largo. ¿Por qué habría de ayudar a este judío? Si son despreciados por ellos, ¿quién haría eso? Por eso, aunque la meta, ¿verdad? Lo principal es la evangelización, no debe ser la única. Ahora, las necesidades espirituales y las necesidades físicas están conectadas. Es un poco como amar a tus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 6:4 se le dice a los padres que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Buenas, adelante. Esa es nuestra meta principal, ¿verdad? Como padres. Pero, ¿qué tan efectivo va a ser eso, ¿verdad? Ese mentoreo espiritual si nunca jugamos con ellos en el parque? Podemos hacer solo eso. Una disciplina y tratar de criarlos, pero nunca pasas tiempo con ellos, nunca le dedicas tiempo. Lo mismo va a suceder con amar a nuestros vecinos, ¿verdad? La paternidad tiene que ver con la relación, no solo con evangelización. Tenemos que discipular a nuestros hijos, pero tiene que haber una relación. Y lo mismo pasa con los vecinos. Hay un ejemplo parecido al que dijo Lice, un hombre, ¿verdad?, que se muda al vecindario y decidió plantar flores en el jardín delantero. Y su vecino estaba tan impresionado, así como te pasó a ti, porque nadie en esa casa, era una casa que rentaban. Entonces, cuando tú estás rentando una casa, muchas veces a las personas no les importa mucho la propiedad, porque es rentada, no es de ellos. Pero este hombre, bueno, mostró algo distinto porque él le importó la propiedad, la puso bonita, plantó sus plantas y eso llamó la atención de este vecino. Dijo, nadie nunca había hecho eso en esa casa, de los que habían pasado allí, los inquilinos. Así que ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, nada más plantar flores es una forma sencilla de invertir en tu vecindario, ¿verdad? Lo hace ver bonito y también es una excelente oportunidad para establecer relaciones. Ahora, por otro lado, si nosotros como cristianos somos los que estamos siempre ocupados, que no tenemos tiempo para hablar en la acera con los vecinos, entonces debería sorprendernos que las personas no quieran hablar acerca del Evangelio. Si ocupamos tanto nuestras agendas que no tenemos ni siquiera 5 o 10 minutos para saludar al vecino y preguntarle cómo le fue su día. Entonces, cuando amas a tu vecindario, amas a tus vecinos, y ese amor es el mejor contexto para conversaciones de evangelio. Ahora, es importante recordar que es valioso amar a nuestros vecinos incluso más allá del beneficio que podemos obtener de ellos. La gente es inteligente, la gente sabe cuando uno está buscando establecer una relación por interés o cuando esperas algo más de ellos, ¿cierto? Entonces es importante que nos recordemos que debemos amarlos, no importa cuál va a ser el beneficio que nosotros podamos obtener de eso. Así que cuando amamos a los demás demostramos quién es Dios, porque estamos hechos a su imagen. Y cuando amamos a nuestros vecinos mostramos el amor de Dios que motiva nuestro amor por los demás. Así que cuando vamos más allá e invertimos un poco en nuestro vecindario, los convertimos en lugares más lindos, más adecuados para el bienestar de toda la comunidad, también estamos restableciendo los principios de Dios y reflejamos su sabiduría.
Así que bueno, nuestra visión para esta clase es que compartamos el Evangelio con nuestros vecinos, pero sin reducir nuestro amor por ellos a la evangelización. Que a veces incluso amemos a nuestros vecindarios como parte de amar a nuestros vecinos. Entonces, vecinos y vecindarios. Así llegamos al punto 4. Allí en su folleto está el punto 4, dice motivaciones principales versus motivaciones ulteriores o posteriores. Así que ahora vamos a hablar de la motivación. ¿Cuáles son nuestros motivos para amar a nuestros vecinos? Eso es importante. ¿Ves? Cuando la evangelización es tu motivación ulterior, realmente solo llegas a conocer a tus vecinos para poder compartirles el evangelio. Esa es tu única intención. Ahora bien, ¿sí? Esa motivación, ¿verdad? Es algo loable, ¿sí? Cuando uno desea ver personas salvas, eso es una motivación fabulosa, ¿cierto? Pero con el tiempo, si esas personas creen que no las amas, sino que solo las ves como posibles convertidos, es posible que no encuentren mucho sobre qué construir una verdadera amistad. Entonces, esto nos está hablando de que no podemos ir tras ellos simplemente con los ojos en lo voy a evangelizar, va a ser salvo y ese es mi único objetivo. Y una vez que sea salvo, adiós, allí sigue tú tu camino. Tenemos que recordar que una vez que estamos allí, ¿verdad? Al lado de alguien que viene a salvación, luego viene también otro proceso y si tú tienes mayor experiencia o conoces del Señor, tienes que caminar junto a Él y discipularlo. Entonces hay que establecer relaciones para que la evangelización sea efectiva. Por otro lado, es bueno ver la evangelización como tu motivación principal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que lo que tú fundamentalmente quieres para tu vecino es que llegue a la fe salvadora de Cristo. Eso no cambia. Eso es lo que queremos. Pero existen muchas otras formas en que puedes amarle que podrían no llegar a eso. Y sin embargo pueden ser cosas buenas también. La amistad es real, el amor es real, incluso si no es la razón final de cómo puedes amarle. Entonces hay que tener en mente que por mucho que queramos que una persona tal vez se convierta, llegue a los pies del Señor, puede que nunca pase. Entonces, hay muchas otras formas en que nosotros podemos también mostrarle amor a los vecinos. ¿Por qué es útil entonces pensar en la evangelización como un motivo principal en vez de una motivación ulterior? ¿Por qué es más útil para nosotros eso? Que sea nuestra motivación principal, pero no nuestra única motivación. Por lo mismo que tú dijiste, de que si la persona se da cuenta, o sea, que tú solamente lo que quieres es que me lleves a la iglesia o no sé yo qué, pues no creo que la persona luego va a sentirse confiable, no sé, como que... Además, realmente uno debe de amar a la persona en general, en todo momento y para lo que sea, y no solamente con el propósito de evangelizarle y ya. Amén. ¿Sí? Entonces, amamos, ¿por qué? Porque están hechos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Eso es razón suficiente para amarlos, según la palabra. Yo creo que la parte muy especial y muy fundamental es tener una relación, una amistad, una relación, quizás muchas veces, mira, porque los que somos hispanos, nosotros somos americanos, nosotros ya lo tenemos en el barrio, hay veces que no se trae cualquier cosa de pañera y el baile lleva al vecino. Entonces hemos estado entablando una amistad, una relación que él sabe nosotros a dónde vamos, lo que hacemos y cómo le podemos predicar el evangelio. Así que lo último en este caso sería la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque nos lo tenemos que ganar primero. Y que nosotros hay un amor, hay un interés
orar por esa persona y veamos en ellos que tienen una necesidad. Una necesidad. Entonces después, Claro. en último caso, bueno, porque eso me pasó a mí con una vecina que tengo al lado. Y era una señora bien viejita, tuvo un accidente, se cayó, y un día yo estaba leyendo allí, limpiando el porche, y ella me habló, y yo fui y le hablé, y la amo, entonces le hablé del Evangelio, y voy y le regalo una Biblia que tenía en inglés, y me saca ella una Biblia presbiteriana, que iba a la iglesia presbiteriana de Bonita. Entonces entablamos una buena relación. Ahora yo le doy un platico de comida, una señora bien mayor, tiene una perrita. Bueno, pues así hemos. Esos son con 2 vecinos que tenemos. Otros que se están mudando para el frente. Un día nos sentamos en el ANEA a tomar un café por la tarde. A tomar un café y enseguida nos saluda de lejos, nosotros nos acercamos, bueno, le brindamos café, no quisieron tomar, pero ya ahora, cada vez que llegan allí a su casa, que están arreglando, donde quiero van, es a la casa de nosotros. No. Van y nos hablan y nos dicen de dónde somos, le preguntan que de dónde ellos, de dónde soy, que ella de dónde es, y así ya hemos ido a su casa y le hemos brindado ayuda, si quiere que le ayude a pintar. Entonces así tenemos que empezar. Ese es el cultivo para la persona que no conoce, y tú quizás ya lo conozcas, pero Amén. es una forma de cultivar el amor y ellos ven quiénes somos y nosotros poder hablar del Evangelio. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, así mismo, ¿por qué es útil pensar de esta manera? Bueno, primero porque las personas son inteligentes, ¿cierto? Una de las características que nos separa de todo lo creado es que somos inteligentes. Dios nos dio inteligencia. Entonces, estas personas pueden percibir cuando disfrutas sinceramente la compañía de ellos y cuando los ves simplemente como un proyecto. No, este es mi proyecto de evangelización. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Por lo general, ver a las personas así como un proyecto no es una buena base para la evangelización. Y parte de esto se debe a lo que es la evangelización. La evangelización es un llamado al arrepentimiento y la fe. Y para arrepentirnos debemos creer que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Porque Él nos ama. Entonces, para creer, no solo debemos creer los hechos, también debemos creer que Dios nos ama. Así que quien comparte el Evangelio, ese es el mejor representante de Dios que esa persona tiene. Así que si vamos a ser nosotros, en ese momento somos el mejor representante que tiene Dios. Así que es muy importante el amor en la evangelización. El segundo punto, extendiendo esa idea de que en la evangelización representamos a Dios. Dios, tenemos que recordar, es quien hace llover sobre justos e injustos. Sí, siente un amor salvífico especial por su pueblo, pero también muestra un amor general por toda la humanidad. Él no ama simplemente de una manera perentoria y nosotros tampoco deberíamos. Y tercero, como lo mencionamos anteriormente, es valioso crear mejores comunidades en esta vida, incluso si su valor no es definitivo. Y otra vez eso lo veremos en el siguiente tema, ¿verdad? De la próxima clase. Entonces, ¿cómo es ser una presencia fiel del Evangelio en la vida de tus vecinos? Lo que significa es amarles. Significa abrirles tu vida en servicio y ser servido. Significa compartir las buenas noticias del Evangelio. Significa en ocasiones amar por encima del nivel del individuo e invertir en la comunidad a un nivel más estructural. Que con el vecino no se debe mostrar sencilla. Porque si tú le paras la nariz, el día que te acerques a hablarle, lo primero que va a decir es que buscará esta. Ya ahí Sí. perdió. No, es que la verdad, Ujú. si tú quieres ganarte a una persona, tienes que mostrarte sencilla con ella. Así es, Lo más sencilla que puedas. Sin engañarla, ¿no? con humildad. Pero la humildad. Si no, no te ganas a esa persona. Así es. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, cuando nuestros vecinos piensen en los cristianos, que bueno, que piensen en la forma en que les amamos a ellos.
y a las personas que nos rodean y que piensen en ese mensaje de Jesús que les compartimos. Así vamos a tratar con el último punto. Punto número 5 está al final de tu folleto. ¿Conoces a tus vecinos? Sí. Esa es la pregunta de esta noche. Y vamos a encontrar que muchos van a decir que no. Y está bien. Otros van a decir, bueno, conozco a algunos. Está bien. Y otros van a decir, conozco a todos los de la cuadra. Ok, está bien. Tal vez tenemos que formar parejas ahí. Pero tal vez sería, ¿verdad?, un poco negligente si no terminamos esta clase llevándolo a un nivel personal. Así que por eso tenemos el folleto, ¿verdad? Si ven allí al reverso del folleto hay 6 espacios, ¿verdad? Lo tienen allí en sus manos. Sí. Y estas son para las 6 personas que viven más cercanas a ti. Lisette, ¿necesitas más espacio? Tú sabes que yo no me estaba haciendo recordar algo. Al punto que he llegado. Que de verdad mucha gente me conoce en el vecindario. Y una vez hice algo, yo fui puerta por puerta recogiendo firmas. Porque me querían sacar las plantas del Ah, no, con razón te conocen, Lisette. Me querían sacar las plantas del jardín, la asociación. Y yo decía, no puede ser posible, ¿cómo es eso posible que quieran quitarme mis plantas? Que llevo 8 años ahí con esas plantas ahí, fui puerta por puerta. Y después de eso, más personas todavía conocí yo. Pero bueno, fue por ese motivo. Bueno, ajá. Recogiendo firmas. Plantas que pusiera el perro también. Ah, sí, los perros también. Entonces tenemos 6, ¿verdad? 6 espacios allí. Entonces, si puedes, ¿verdad?, escribe nombre de 6 personas. Y si puedes, si conoces su inclinación religiosa. Por ejemplo, John Smith es católico o ligeramente católico. Si puedes, si lo conoces. Y luego, me gustaría, ¿verdad?, que observen si han tenido una conversación religiosa con cada uno de ellos. Si han tocado el tema de la religión. Si alguna vez compartiste el evangelio con ellos. Es la segunda pregunta en esa columna. Y si lo sabes, que apuntes allí en la última columna el tipo de relación. ¿Cómo te categorizarían ellos a ti? ¿Como un desconocido? ¿Como un enemigo? Espero que no. ¿Como un conocido tal vez o un amigo? ¿Ok? Distintos tipos de relaciones. Y por último, ¿verdad?, la pregunta que está allí al final, escribe lo que tus vecinos perciben como el mayor problema o uno de los problemas más grandes en tu vecindario. ¿Sí? Lo que ustedes piensan que sus vecinos ven como el mayor problema. Ahora, esto es solo para ustedes. No es un cuestionario para que compartan las respuestas, así que no se pongan nerviosos. No lo vamos a compartir en público. Pero tratemos de tomarnos un tiempo, ¿verdad?, y tratar de escribir esta información de nuestros vecinos. Y si pueden recordar y llenar esto, no lo vayan a botar, no se deshagan de él, porque en las siguientes clases vamos a tratar de tocar y ver cómo hemos progresado con esos vecinos. No importa si tal vez no conocemos muchos o nadie, podemos comenzar esta misma semana. 1 o 2 nombres y tratar de comenzar a... No necesariamente ir corriendo a predicar el evangelio, pero establecer la relación, ¿sí?, con esas personas. Es como te dije antes que empezar la clase, es como ore por uno, el Who's Your One, que nosotros tenemos los nombres de personas, empezamos a orar diariamente por ellos, que Dios proveerá una oportunidad, conocerlos, presentar el evangelio, llegar a tener una amistad. Así podamos también aprovechar de ya como una lista de oración diariamente, orando por la persona, que Dios abre la puerta o darnos oportunidad de conocerlo mejor. Y, por cierto, esa pregunta al final, ¿verdad? ¿Cuál creen que tus vecinos, que es el mayor problema que enfrenta el vecindario, también es en parte para que tú puedas preguntarles a ellos?
y ver cuánto comprende sus preocupaciones. Esa técnica funciona muy bien porque de hecho la probamos, el pastor hizo una encuesta y salimos y le preguntamos a la gente y la gente se detenía, ¿verdad? Dependiendo del lugar al que fuimos, se detenía y conversaba con uno y les daba su opinión. A veces es más fácil que simplemente pararlo allí para querer darle un mensaje. Muestra que nos preocupan, muestra que valoramos lo que ellos piensan y se abren un poco más a darte unos 5 minutos a compartir la información. Así que ese puede ser un buen punto de partida, ¿no? Para una conversación. Ahora, como lo estábamos diciendo antes, ¿verdad? Algunos de nosotros son extrovertidos y la idea de conocer a esos 6 vecinos o conocer más vecinos nos hace emocionante. Otros, ¿verdad? Tal vez son introvertidos. Y si eres así, la idea suena terrible. Y está bien. Esto va a ser diferente, ¿verdad? Para el que es introvertido y el que es extrovertido. Ahora, si eres extrovertido, es posible que ya tus vecinos estén acostumbrados a hablar contigo. Ya te conocen. Pero, ¿sienten que conocen a tu yo verdadero? ¿Te conocen realmente? ¿Sienten que realmente los conoces tú a ellos? Muchas veces, ¿verdad? Los extrovertidos tienen cientos de amistades, muchas amistades, pero pueden tener dificultad a la hora de profundizar, de llegar a un nivel más profundo en la relación. Entonces, eso es lo que esperamos para los extrovertidos, que esta clase sea un desafío para profundizar, tal vez con 1 o 2 de los vecinos, de una manera que no lo habías hecho antes. Ahora, los introvertidos. Es posible, ¿verdad?, que tus vecinos no estén acostumbrados a hablarte. Pero cuando decides abrirte, siente que conocen a tu yo verdadero. En Romanos 12, Dios llama a todos los cristianos ¿a qué? A ser hospitalarios. Nos llama a todos a ser de esa manera. Es decir, amantes de los extraños. Así que lo que esperamos para los introvertidos es que esta clase sea un desafío para amar a quienes se encuentran fuera de tu zona de confort. Porque a veces nos sentimos muy cómodos en nuestra esfera y nos cuesta salirnos de ella. Entonces ese es el desafío para los introvertidos, ¿ok? Así como Jesús, pues, amó a quienes eran extraños para él. Y bueno, para finalizar, para todos nosotros en general, el desafío es que nos comprometamos a orar, como decía el pastor, a orar por todos estos vecinos todos los días durante las siguientes 6 clases, si es posible, y más allá. Ora para que puedas llegar a conocer a tus vecinos, aquellos que no conoces. Ora para que tengas oportunidades de amarles y de compartir el evangelio con ellos. Y cada clase entonces la comenzaremos con conversaciones sobre las experiencias que han tenido con sus vecinos. Así que oremos para que tengamos algo con que comenzar la semana que viene. Ver cuál historia vamos a compartir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario que quieran agregar? Estamos bien en Tenemos tiempo. allí un testigo de Jehová que no hemos podido Oh, no hemos podido aplicarle. proyecto a largo plazo. Póngalo allí, bajo categoría. Proyecto a largo plazo. A largo plazo, sin embargo, él ha trabajado en la casa, en los anales de la casa ha trabajado él, pero cuando le tocamos algo, ahí mismo se nos aleja. Proyecto a largo plazo. Mucha A oración, largo plazo. mi hermano. Sí, siempre se nos ha presentado la oportunidad de primero tener amistad con vecinos y obviamente con personas que nunca antes habíamos conocido, ¿no? Como extraños. Con una esposa que va y toca de puerta a puerta y recoge firmas. Yo soy lo contrario, yo ya cuando ya están cerca a mí yo puedo hablar, si están lejos yo no me acerco, pero yo lo contrario, ya está cerca y cuando están cerca a veces ella no conversa mucho. Pero dentro del proyecto que tiene Lisette con las plantas, ella ha podido conocer a gente por medio de las redes sociales. Y en realidad, para ir directo al punto, es que tenemos una invitación a la casa de un hombre que quiere que vayamos a conocer sus plantas
Pero cuando fuimos a entregarle una de las plantas, él estaba ahí con su novio. Oh, ok. Y entonces hemos tomado la decisión de ir, no vamos a llevar a los niños, Ujú. primeramente porque son desconocidos en realidad, no los Sí. conocemos. Son cubanos. Sí, pero tenemos esa situación pendiente. Amén. ¿Cuándo van? Todavía no hemos decidido. El muchacho ha hecho muy buena amistad conmigo y siempre me habla, le he vendido plantas y todo. Y entonces él está loco porque vayamos a ver sus plantas, me ha invitado a almorzar, yo esté con Jonathan, con mi novio, obviamente. ¿No? Y es una oportunidad en Yo, realidad. sinceramente, el hecho a mí sí me gustaría ir, no tengo ningún problema. Obviamente no con los niños, pero sí, claro que sí. Yo de verdad he conocido mucha gente homosexuales en las redes sociales acerca de las plantas. Y he tenido la oportunidad de conversar con varios y no sé, es algo que no estoy entendiendo últimamente porque, pero sí, esta persona nos ha invitado y yo he dicho yo sí quisiera ir, porque uno tiene que amar a todas las personas como sean, así sean así o así, porque homosexualidad no es el único pecado que hay. Y Bueno. No tenemos nada en contra, pero el mundo está en contra de nosotros. eso, yo pienso que eso es una buena oportunidad. Yo una vez compartí una canción del Viernes Santo y muchas personas saben que, que yo soy cristiana, ¿no? O que no comparto algunas cosas, lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que eso es una buena oportunidad para que vean que no todas las personas cristianas están en contra de la persona como tal, Ujú. ¿no? Porque tú puedes ser lo que sea, pero no estás en contra de la persona como tal y tienes que tratarlo igual. Eso es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, obviamente, pero es una persona, es un ser humano y hay que... Bueno, Eso. yo lo veo como precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Las oportunidades. No sé si el pastor lo ve así, pero una oportunidad que Dios abre Claro. para que si no son ustedes, ¿quién lo va a hacer? Si nadie comparte con ellos, ¿quién? A ustedes eso en el camino. Si nadie comparte con ellos, ¿quién va a compartir? Si no los aman ustedes, ¿quién los va a amar? Exacto. Y si no son ustedes, entonces, ¿qué es lo que van a pensar del resto de nosotros? ¿Cierto? Lo que todo el mundo piensa, ¿no? Oh, no se pueden sentar a una mesa con nosotros, nos odian. Ustedes pueden quebrar esa barrera. Así que yo lo veo como una gran oportunidad. Voy a orar por ustedes y avísenme cuándo van, Justo para cuando estar pendiente. esa persona nos invita, lo primero que me vino a la mente fue cuando Jesús se sentó a la mesa con todos los pecadores y Oh, los sí. judíos le decían, mira cómo se sienta en la mesa con pecadores. Claro. Y Los, para mí eso lo fue como- necesitan. Los enfermos. Ellos son los que más necesitan la palabra. Sí. Amén. Son los perdidos. Y después de una Ya no buena somos amistad, perdidos. después de una buena amistad con ellos y una confianza, entonces cuando ahí se puede aplicar Correcto, sí. con testimonio de uno mismo, no decirle su falta, sino poder en uno, mira, colarse, como decimos nosotros. Amén. Con ellos hay que ser muy delicados para hablarles. Porque no porque sean acá, no. Sino el problema Claro, es se ofenden. por Sí, su misma manera de que son ellos sí. o ellas, ¿no? No aceptan que le digan nada. Claro, sí. Entonces uno tiene que ver la forma Con delicada delicadeza. de hablarles. Pues ahí vamos a estar orando por ustedes, que Dios les dé Yo conocí ese tacto y... yo conocí a un señor, un hombre relativamente, cuando llegué en Orlando, y él era homosexual. Yo lo conocí, pero éramos vecinos y empezamos a platicar y yo me mantuve bien porque yo nunca me identifiqué con lo que yo era, ¿no? Pero un día empezamos a platicar, ya después, entonces yo le dije y le hablé del pecado y eso, y bueno, después yo me mudé para Miami, vivía cerquita de casa de mi prima, y resulta ser que después, a los años, yo me enteré que él se casó con una mujer y tiene 2 hijos. Wow. Se casó, tiene 2 hijos, y después de eso yo no he vuelto a saber más de él, ni lo he visto. He ido a Orlando, casi mi familia, pero no lo he visto más. Así que, y yo al final de aquella amistad que tuvimos, él pudo ver quién yo era y yo le mostré el pecado y le dije algo del pecado. Y entonces, y al poco tiempo me enteré por mi prima que él se casó y estaba trabajando en una Muy iglesia. Así que ustedes tienen ahí
Bueno, un gran vamos, potencial. vamos a cerrar en oración. Primeramente por esto, ¿verdad? Por los propósitos y si hay alguna otra petición. ¿Alguna petición acá Y después yo y luego el tocaré pastor, los anuncios y todo, sí. el pastor va a dar unos anuncios, sí, Amén. con él finalizamos. No hay nada aquí. ¿Alguien tiene alguna petición? ¿No? Bueno, entonces oremos. Padre, te damos gracias, Señor, que estamos acá el día de hoy reunidos en tu nombre. Donde se reúnen 2 o 3, Señor, allí estás presente tú. Te damos gracias que hoy hemos podido tocar este tema, Señor, del amor. Y te pedimos que tú nos des la sabiduría, el discernimiento y el tacto para amar. Especialmente, Señor, a quienes nos cuesta amar. Y oramos, Señor, por las oportunidades en nuestros vecindarios, por nuestros vecinos, que nos permitas establecer esas relaciones poco a poco, con paciencia, que nos permitas servirle y mostrarle amor. Y que luego tú hagas tu obra, Señor, a través del Espíritu Santo en sus vidas. Oramos por todos los hermanos que se encuentran aquí hoy, por sus familias, Señor, por aquellos que están siendo llamados a compartir las buenas nuevas y a salirse de su zona de confort, Señor. Te pedimos que tú seas quien les dé valentía y que vayas con ellos cuando ellos tengan estos encuentros y estas conversaciones. Oramos, Padre, por este país, por nuestros hijos, por la iglesia, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que podamos llevar a cabo, Señor, tu mandamiento, la gran comisión, amarte a ti y a las demás personas, nuestro prójimo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Lo dejo con el pastor para unos anuncios. Sí, gracias Ernesto. Sí, ese es nuestro estudio del verano. Vamos a estar estudiando. Hay solo 6 lecciones, pero vamos a tomar todo el verano. Porque interspersivo en todo es escuela bíblica, vacaciones, que no vamos a tener clase, en noches que vamos a la comunidad justo la semana que viene no estaremos en clase. Vamos a subir un guagua, un bus y vamos al Golden Gate Community Park de nuevo a hacer más encuestas. O físicamente o con un link en el teléfono y para poder compartir el evangelio, para poder invitar. Aunque no sean nuestros vecinos, es nuestra oportunidad. Entonces, los que vienen la semana que viene, vamos a reunirnos. No, los Commons no podemos ahora. Pero vamos a encontrarnos en un lugar y vamos a subir el bus y vamos a la comunidad y vamos a estar aquí de vuelta 7:30 para los niños porque es la hora de verano que es 6:30 a las 7:30. Entonces, y otro anuncio rapidito, el 27 de junio, todavía no hemos anunciado porque estamos confirmando todo, pero vamos a tener un culto especial que vamos a llamar Bienvenidos a Casa. Un tiempo de invitar a los que conocemos que están lejos de la iglesia, han huido antes de COVID, por COVID y todo. Bienvenido a casa de nuevo. Y también invitar a nueva gente a venir este domingo, el 27 de junio, un culto especial. Tenemos 2 músicos famosos internacionales que van a estar cantando unas canciones para nosotros, Jackie Velázquez y también su marido Nick González, que es uno de los que formaron el grupo Salvador. Yo sé que son... Sí. Entonces ellos van a estar aquí el sábado y el domingo a las 11 en inglés con la iglesia americana y van a prestarnos 2 canciones el domingo a las 9:30. Entonces, una oportunidad de invitar gente a venir. Si solo para escuchar a Jackie Velázquez y Nick González. Pero ese es como nosotros vamos a traer. Y después en vez de BLG vamos a tener un cuarto colonía en el cafetería con bocaditos, café, soda para también conocernos los unos a los otros. Entonces vamos a apartar este día para enfocar en atraer y llamar y invitar y buscar los que han oído. Y necesito consejo. Yo estoy intentando planear los otros eventos con la iglesia en Pine Island, la iglesia en Immokalee. Todavía están también buscando con East Naples, con Bonita Springs. Pero el pastor José Manuel en Pine Island está pidiendo si nosotros podríamos venir en la noche de clausura de su escuela bíblica de vacaciones,
que sería el jueves, primer día de julio. El problema es que ellos necesitamos empezar con la parte de los snow cones y bounce house y todo a las 6:30, que significa que tenemos que salir de Naples como a las 4:30 de la tarde para llegar, es 1 hora y 15 minutos a Pine Island, pero imagina con el tránsito en la hora pica, entonces tenemos que salir bien tempranito. Yo no sé si hay posibilidad que mucha gente pueda ir, trabajando con todo. Entonces, ¿quién piensa que podría? No estoy pidiendo un compromiso, pero sería posible de salir aquí a las 4:30 y llegar a Pine Island antes que las 6 para poner todas las cosas, participar con ellos en su escuela bíblica de vacaciones. No tenemos que tener tanta gente como 20, 30 personas, con 5, 6, 7 personas podemos sin duda poner, porque ellos también tienen sus miembros de la iglesia. ¿Qué día es, pastor? El jueves 1 de julio. Le dije, yo no sé, yo no puedo comprometer. Y dice, bueno, yo tampoco voy a hablar con el pastor americano. Yo le dije, yo voy a hablar con ustedes esta noche. A ver, sería posible con 4, 5, 6 personas ir a Pine Island. A las 4:30 de la iglesia, un bus de la iglesia y también el event truck y llegar allá. ¿Con niños? Con niños, claro, por favor. Siempre llevamos a la familia. Ok. Entonces, entre 4, 5, 6 personas, sin duda nosotros podemos. Porque nosotros ya somos entrenados bien para tomar el evento, sabemos lo que hacer. Como llegamos a Mockley, yo estaba hablando con el pastor, yo giré, todo estaba vacío, todo está puesto. Ustedes ya saben como un ejército de estar. Sí, yo no tengo que decir nada. Ok, estamos listos. Ok, entonces yo voy a decirle que sí, sería posible. Vamos a tener en Immokalee el 29 de agosto, mucho tiempo, pero ellos han pedido, creo que es un sábado de noche, un culto de oración, música, una prédica evangelística. Entonces nosotros llegaremos allá a cantar como un culto de oración. 4 o 5 canciones, una prédica evangelística yo voy a llevar cortita y para también ver la comunidad. Pero es muy lejos, pero quiero que sepa que estoy trabajando en este. Si no pudiste ver la película o solo parte de la película, porque también de los premios de Awana, yo tengo aquí para prestar si alguien quiere llevar para poder ver la película en su total, que es muy impactiva, muy importante. Es de película La locura de Dios. Entonces, a verlo, háblame después y para que yo pueda prestarles porque es de tanta importancia, ¿no? Es algo que justo la semana que viene, hablando de persecución, yo estoy tomando muchas historias de esta misma película. Está basado en un libro de estos misioneros de la Misión Bautista. Por los que quieren también hay un negocio, reunión de negocio especial esta noche en el santuario a las 8 sobre el presupuesto para el año 2021-22. Para que ellos puedan explicar, proponer y para que nosotros votamos el fin de semana 26-27. Entonces no se olviden, este domingo a las 9:30 yo no estaré, pero Jonathan está encargado con el culto como siempre. Ernesto va a llevar el mensaje. Yo voy a estar con mi segunda hija Rebeca, que cumple 21 años el sábado y ella quiere ir en vacaciones a Universal. Entonces vamos a compartir con familia, con ella su deseo de estar con sus padres, no con amigos. Entonces nosotros estamos aprovechando. Llevar ahí así. Es así. No es los jóvenes dicen, no, damos dinero, yo voy a hacer lo que quiera. No, él quiere. Entonces, vamos a salir este fin de semana. Entonces, gracias por darnos esa oportunidad como familia de salir. Y yo sé que en buenas manos está todo el domingo. Y hay que abrazar a los hijos, porque ahorita Amén. se van. Pues hasta hoy en 15, no, yo creo que es es la Escuela Bíblica de Vacaciones. Hoy en 8, miércoles, vamos a la comunidad. Hoy en 15 es Escuela Bíblica de Vacaciones, entonces no habrá clase porque todos cansaditos, pero ya tenemos más que 1,100 niños, todavía más y más viniendo. Entonces, todavía necesitan voluntarios.
y también oración y estar listo. Entonces, hoy en 22 tocaremos a lección número 2, que durará. José va a llevar esta noche, ¿sí? Pastor, para la escuela de verano, o pueden también jóvenes y teenagers, 11 años y 15 años también. Para partir de, no, es solo para hasta cuarto grado Hasta actual. cuarto, ok. Los entrando en quinto grado, sí. Ok, Pero los de 15 años pueden ser voluntarios. Pero en servir. sí, pero eso, hemos invitado a una mamá que viene el domingo, Ujú. con una niña de 15 y el de 11. Pero no te olvides que el campamento de jóvenes está en julio. Ah, ok. Ese es para sexto a 10 o 12 grados. Ok, perfecto. 11 a 15. Pero habla con Pastor Andy Ok, o Pastor Josh ok, con más perfecto. información, Está porque bien, todavía ella- creo hay espacio. Ella quiere volver otra No, vez. es bueno. Y tiene 2 jóvenes. Gracias. Hasta el miércoles y el domingo. Buenas noches.